Para el módulo de cristalografía vamos a continuar con el ejemplo numérico sobre el hierro. En este caso vamos a utilizar el siguiente ejemplo. El enunciado dice así: el hierro a temperatura ambiente presenta una estructura BCC con un parámetro de red de 2.87 a Armstrong, sabiendo que su peso molecular es de 55.847 gramos mol. Debemos determinar primero la masa del átomo, segundo la densidad del hierro, tercero el radio atómico del hierro, cuarto volumen del átomo, quinto número atómico por metros cúbicos, sexto número de átomos por gramos, octavo número de moles por metros cúbicos, después la masa de una celda unitaria y por último la celda unitaria en un gramo de hierro. ¿Por qué digo por último? Porque el punto J de factor empaquetamiento van a ustedes recordar lo que hablamos dentro de lo que es la teoría. Solamente se le va a plantear cuál es la fórmula para calcular el mismo o cuáles son los parámetros que tenemos en cuenta. Entonces, sabiendo que estos son constantes, iniciamos. Lo primero que tenemos que tener presente es que estamos hablando del hierro, ¿no? Vamos a calcular primero la masa del átomo. La masa del átomo, sabemos que estamos hablando del hierro. Vamos a ver acá. Vamos a utilizar este color. Estamos hablando de el hierro, ¿a qué? A una temperatura ambiente. También tenemos que tener presente que nos habla de una estructura BCC. Entonces, teniendo esto sobre la mesa, vamos a determinar la masa del átomo. Entonces, la masa del átomo, aunque tengamos el peso molecular, no es lo mismo que la masa total del átomo. Primero que nada, debemos transformar la masa del hierro para que sea igual al peso molecular. ¿Qué quiere decir eso? Primero vamos a simplificar. Sabemos que nos dieron el peso molecular, ¿no? El peso molecular nos dice que es de 55.847 gramos mol, ¿ok? Entonces, como yo quiero buscar la masa, voy a transformar eso a moles, ¿ok? Para luego restar lo que es la equivalencia, para tener valores en gramos solamente, ¿no? En gramos. Y sabemos que un mol, si despejamos, un mol es igual a 55.847 gramos. ¿Ok? Entonces, como tenemos para cada uno de los elementos de la tabla periódica, va a tener el número de Avogadros, pero el número de Avogadros en este caso para lo que es el hierro viene siendo es igual a un mol es igual a 6.023 por 10 a la 23 átomos. ¿Ok? Entonces, si ya tenemos esa equivalencia, podemos transformar el peso atómico, no sé, la masa del átomo, a la masa del átomo. Entonces tenemos que nuestro peso atómico es de 55.847 gramos sobre mol. ¿De qué? Del hierro. Entonces, desglosamos tanto el número de Avogadros como el peso molecular, ¿no? Tenemos el peso molecular, lo multiplicamos por el número de Avogadros, que equivale a qué? A un mol entre 6.023 por 10 a la 23, ¿no? Eso es lo que equivale. Dándonos como resultado, nos decía que la masa del átomo es 9.27 por 10 a la menos 23 gramos átomo. Entonces, esta es la masa
del átomo que estamos buscando. El otro punto que nos piden es la densidad del hierro, ¿no? La densidad del hierro, sabemos que densidad que se dice, representa, por la letra ρ, es igual a la masa entre el volumen. Entonces ya tenemos la masa del átomo en este caso. Y luego el volumen viene siendo la suma, la multiplicación, de todos sus lados. ¿Cuántos lados tiene? 3. Entonces, de ahí tenemos que ver que el peso molecular, o sea, el peso molecular es igual a ¿qué? A gramos mol, que ya nos los dieron. El volumen es igual a la suma de los lados por lados por lados, que me da igual a todos los lados al cubo. Recordemos que estamos trabajando con el hierro en una estructura BCC. ¿Qué nos quiere decir esto? Que podemos interpretar cada una de sus lados son exactamente iguales porque es un cubo. Además de eso, es una cúbica centrada en el cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que cada una de sus esquinas equivale a un octavo del átomo y tiene un átomo, ¿verdad?, en el centro. Lo que equivale a ¿qué? Que el número de átomos que tenga ahí sea igual a 2. ¿Ok? Con esto tenemos que trabajar ¿para qué? Porque estamos hablando de densidad y tenemos que calcular la densidad real que está en esa celda unitaria que estamos estudiando. Entonces, después de eso, recordemos que para la estructura BCC había un parámetro de red que equivale a ¿qué? A cada uno de sus lados. Entonces, para una BCC, en teoría, la fórmula era que A igual a la equivalencia del parámetro de red, ¿no? Parámetro de red. Entonces, teniendo presente que eso es lo que vale nuestro lado, vamos a pasar el volumen igual a ¿qué? A la distancia que hay en cada uno de esos lados, que se representaba por A sub 0. Entonces viene siendo A sub 0 al cubo. Volviendo a la fórmula, tenemos entonces que reemplazar que la densidad es igual a ¿qué? A la masa del número de átomos que hay en la celda sobre ¿qué? El volumen de la celda unitaria, que es la que estamos hablando, ¿no? Porque es solamente una celda, que es esta, que está aquí. Reemplazando, tenemos que la masa del átomo, que es la que terminamos de calcular, que es 9.27 por 10 a la menos 23, ¿no? Gramos de átomos, se va a multiplicar por la cantidad de átomos, que tenemos 2 átomos en esa celda unitaria. Entonces la densidad se da en kilogramos por metros cúbicos. Tenemos que pasar a kilogramos. Entonces 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. Todo eso ¿sobre qué? Sobre el volumen de la celda. Y el volumen de la celda nos lo dieron en el enunciado, que equivale al parámetro de red, que sería 2.87 por 10 a la menos 10. Todo esto al cubo, porque estamos hablando de que de volumen.
Si hacemos el cálculo, podemos ver que equivale a 7.8. 7.843 kilogramos, ¿verdad? Porque se van los gramos, quedan kilos, se van los átomos y quedan los kilogramos sobre metros cúbicos. Entonces, esa viene siendo, perdón, aquí es 7.843. Esto viene siendo mi densidad, 7.843 kilogramos por metros cúbicos. Entonces ya respondimos la densidad del hierro. Esa va a ser la densidad del hierro para esa celda unitaria. El tercer punto que nos piden es el radio atómico del hierro, ¿no? Aquí es importante que recordemos lo que es el parámetro de red, cuál es la equivalencia del parámetro de red para una estructura BCC, que viene siendo 4 veces el radio sobre raíz de 3. ¿Verdad? Como recordamos en clase, si hubiese sido una FCC, la respuesta sería 4 veces el radio sobre la raíz de 2. Pero en este caso, esta es la que vamos a usar. El radio atómico del hierro lo extraemos de su parámetro de red, que es 4 veces radio sobre raíz de 3. Despejamos luego lo que es el radio y tenemos lo siguiente: el parámetro de red, parámetro de red por la raíz de 3 sobre 4. Entonces sabemos que el parámetro de red ya no los dieron. Reemplazamos y tenemos 2.84 por 10 a la menos 10, todo multiplicado por la raíz de 3 sobre 4. Y nuestro radio viene siendo 1.24 Armstrong. Esto es lo que equivale a mi radio atómico. Luego de eso nos piden que el volumen del átomo, y el volumen del átomo ya recordemos que es la suma de cada uno de sus lados, ¿verdad? Entonces tenemos que el volumen de un átomo es igual a 4/3 pi por r al cubo, porque estamos hablando del parámetro de red pero con la forma volumétrica. Entonces, si ya para eso fue que obtuvimos el radio anterior, ya tenemos el radio, vamos a obtener el volumen del átomo real. ¿Por qué estamos calculando el volumen del átomo si anteriormente dijimos que el volumen era igual a la multiplicación de cada uno de sus lados? Bueno, esa es la teórica. Entonces ahorita estamos calculando el volumen del átomo real que hay en esa celda. Entonces para eso despejamos estos puntos y de ahí pasamos a ¿qué? A reemplazar, ¿no? El radio atómico, que ya lo conocemos, que es 1, el radio atómico es 1.24 Armstrong, ¿verdad? Y un Armstrong equivale a 1 por 10 a la menos 10. Y de esa manera vamos a estar reemplazando que el volumen del átomo es igual a 4/3 pi. ¿Por qué? Por la equivalencia de R, que viene siendo 1.24 por 10 a la menos 10. ¿Qué? Metros. Entonces esto todo va al cubo. ¿Por qué 1.24 por 10 a la menos 10? Bueno, simplemente porque un Armstrong equivale a 1 por 10 a la menos 10. ¿Ok? Que es lo mismo que decir
así, un Armstrong equivale a 1 por 10 a la menos 10 metros. Esa es la relación. Y de ahí calculamos y obtenemos lo siguiente. Si hacemos la fórmula de 4/3 pi por lo que es 1.24, ¿verdad? Entonces, teniendo ya el volumen del átomo, podemos continuar con el punto E, que es número atómico por metros cúbicos. Entonces, si pueden apreciar, para calcular el número atómico por metros cúbicos, tenemos que recordar primero el tipo de celda que estamos trabajando, que es una BCC, el número de átomos que hay en esa celda, que vienen siendo 2 átomos, y también, obviamente, si estamos calculando el número de átomos por metros cúbicos, eso nos relaciona a ¿qué? Al volumen. ¿Volumen de qué? De la celda, que es igual al parámetro de red. Entonces, sabemos que el parámetro de red, o sea, el volumen de la celda, reemplazando el parámetro de red con 2.87 por 10 a la menos 10, todo al cubo, nos da un valor del volumen de la celda de 2.26 por 10 a la menos 29 metros cúbicos. Ese viene siendo el volumen de la celda por metros cúbicos. Pero yo necesito saber el volumen de la celda por la cantidad de átomos que yo tengo. Y en un metro cúbico. Entonces, específicamente, lo que nos lleva a qué? A hacer la relación que si tengo 2 átomos y ese volumen equivale a 2.26 por 10 a la menos 29 metros cúbicos, ¿cuántos átomos hay en un metro cúbico? Si hacemos la relación, ¿no? Despejamos X, multiplicamos 2 átomos entre 2.26 por 10 a la 29 metros cúbicos equivale a que tenemos en un metro cúbico 8.46 por 10 a la 28 átomos por metros cúbicos. Esa es la cantidad de átomos que tengo en un metro cúbico. Dicho esto, ya resolvimos varios factores, ¿no? La masa, la densidad, el radio atómico del hierro, el volumen del átomo, el número atómico por metros cúbicos, y pasamos luego a calcular el número del átomo por gramos. Si le piden lo que es el número de átomos por gramos, ustedes de una vez se enfocan en lo que es el número de Avogadro. El número de Avogadro, ¿no? Eso es lo primero que tienen que relacionar. ¿Por qué?
porque nos habla de los moles que hay en una cantidad específica de átomos que son constantes, sin decir que ya nosotros también tenemos el peso molecular. Entonces, si el número de Avogadro es igual a la cantidad de moles que hay de átomos, o sea que un mol es igual a 6,023 por 10 a la 23 átomos, y que mi peso molecular, que fue la que nos proporcionaron en un principio, equivale a que un mol sea igual a 55,847 gramos. ¿Por qué? Porque el peso molecular de nosotros era 55,847 gramos mol. Y con esta relación yo puedo entonces obtener los átomos por gramos, ¿no? Y de esa manera si tengo que en un mol hay 6,023 por 10 a la 23 átomos sobre lo que es un mol, yo entonces hago la relación de que en un mol hay 55,847 gramos, ¿verdad? Y de ahí yo puedo entender que mi número de átomos por gramos será de 6,23 entre 55,847, que me da un resultado de 1,08 por 10 a la 22 átomos por gramos. Y esto es lo que estoy buscando para la relación del número de átomos por gramos. Vean que no hay nada de valores externos que yo tenga que calcular. Solamente con los propios datos y conociendo que solamente estamos trabajando con una sola celda, puedo relacionar, interactuar, intercambiar valores, y solamente cambiando lo que son el factor numérico yo puedo entender a qué corresponde sin estar buscando en otros lados. Luego pasamos, además que ya encontramos el número de átomos por metros cúbicos, el número de átomos por gramos, ahora nos piden el número de moles por metros cúbicos. Ya sabíamos que volvemos a recordar que estamos hablando de una estructura del hierro y ya nos dieron el peso molecular del hierro, que equivale a qué? A gramos por mol. Entonces, si estamos hablando de moles, yo de una despejo que en un mol de hierro hay 55,847 gramos, ¿no? Y de esta manera yo simplifico también, porque tengo que traer en cuenta que esto es gramos sobre mol, perdón, mol. Ese es el peso molecular que nos dan en, en el enunciado. Entonces, si ustedes ven, están pidiendo el moles por metros cúbicos, ¿ok? Moles por metros cúbicos. ¿Qué era lo que nos relacionaba ahí? Estaba el volumen y estaba lo que es la densidad. Pero volumen no tiene gramos ni kilogramos. Lo que tiene gramo y kilogramo es la densidad, que relaciona la masa sobre el volumen. Por eso es que traigo a colación lo que es la densidad. Tengo ρ, que la ρ del hierro, que calculamos, ¿cuál era? 7842,67 kilogramos sobre ¿qué? Sobre metros cúbicos. Por lo cual solamente tengo que hacer una conversión y obtengo mi número de moles por metros cúbicos. Entonces, yo tengo que mi número de moles
por metro cúbico es igual a ¿qué? A la densidad del hierro por mi número de mol del hierro. Yo reemplazo y obtengo que la densidad equivale a 7842.67 kilogramos, kilogramos sobre metros cúbicos. Sabemos que nos piden moles por metros cúbicos, así que tengo metros cúbicos, está bien, pero no tengo kilogramos. Tengo que hacer la conversión de kilogramos a gramos, que no es más que reemplazar de que 1 kilogramo equivale a 1000 gramos, y ahí tengo la primera conversión. Y también necesito moles. Entonces, los moles van a luego reemplazar que 1 gramo, ¿no? Perdón, que 1 mol equivale a cuántos gramos. Tenemos aquí, ¿verdad? Que es 55. Permítanme borrar acá. 55.847 gramos. Y de esa manera yo puedo obtener el número de moles por metros cúbicos, haciendo la multiplicación y la conversión de los mismos, que me da como resultado 1.4 por 10 a la 5 moles sobre metros cúbicos. ¿Por qué? Porque se eliminan los kilogramos, se eliminan los gramos y me quedan mol sobre metros cúbicos. Y esta viene siendo la respuesta del número de moles por metros cúbicos. De ahí pasamos a la masa de la celda unitaria. Para determinar la masa de la celda unitaria del hierro BCC, que ya sabemos que tiene 2 átomos, ¿verdad? Y cuál es la conversión de los moles que hay presente en esa celda, solamente nos queda reemplazar lo que es los átomos que hay en esa celda, o sea, tenemos átomos en la celda. Luego, esto lo multiplicamos ¿por qué? Por los moles que hay en la celda. Y también por la masa de la celda, que es la que yo estoy buscando. Me va a dar como resultado eso, ¿verdad? Entonces, los átomos en la celda, ya sabemos que para una BCC hay 2 átomos. 2 átomos. Luego, ¿qué nos dice? Que tenemos que pasar la cantidad de átomos a moles, porque estamos buscando la masa de la celda unitaria, ¿no? Y sabemos que 1 mol equivale a 6,023 por 10 a la 23 átomos, ¿verdad? Este es lo primero. Entonces, la masa debe estar en gramos, ¿no? Entonces, no en moles, porque aquí se va esto, pero no nos queda el mol. Lo que nos podemos reemplazar, que 1 mol equivale a 55.847 gramos. Y de esta manera elimino los moles y obtengo la relación de gramos por celda, que es la masa de una celda unitaria, que es lo que estoy yo buscando, que es igual a que la masa de la celda unitaria es igual a 1.85 por 10 a la menos 22 gramos
por celda. Y esta es mi respuesta. Lo mismo pasaría si yo necesito una celda unitaria en gramos. Esto sería todo para el cálculo de una estructura cristalográfica, en este caso una estructura del hierro, ¿verdad? Del hierro BCC con los diferentes cálculos. ¿Qué es lo que yo puedo preguntarles dentro de lo que es una relación, independientemente de que sea, por ejemplo, el hierro, que sea aluminio, que sea un acero, que sea un cobalto, que sea un fósforo, demás? ¿Verdad? Es muy importante tener presente la relación de moles, la relación de gramos y la relación de átomos por moles. De esta manera sería todo por parte del ejemplo numérico de la parte cristalográfica. Para estructuras cristalinas, posterior estaremos viendo lo que es las direcciones y planos, así como planos e intersticios. Sería todo. Es importante que los tomen de referencia para desarrollar los ejemplos prácticos posteriores a este ejemplo numérico.